desde el punto de vista de las familias y más todavía en el contexto en el que estamos saliendo de a poco de toda esta situación de la pandemia, es por supuesto algo muy bien recibido, ya es habitualmente bien recibido y positivo y creo que más todavía en este contexto. Y también es importante volver a reforzar tal vez las recomendaciones con relación al uso, ¿verdad? Y también ahí el contexto entra a tener un protagonismo en el sentido de que será como ese efecto rebote después del encierro, o tal vez de cierta austeridad y privaciones que se pudieron haber observado durante la época de la pandemia, en los años anteriores, y lo que puede pasar ahora, ¿sí? Entonces, para no caer un poquitito en lo que podrían ser algún tipo de decisión impulsiva de la que después nos podamos arrepentir, tenemos algunas recomendaciones. Y bueno, una de ellas es tener mucho cuidado con algo que se llama el sesgo o trampa de la contabilidad mental, ¿verdad? Porque a veces nos pasa que le asignamos valor al dinero o distintos valores al dinero dependiendo del origen o de cómo recibimos ese dinero. Entonces pareciera que ese salario del mes a mes, que es fruto del trabajo de todo un mes, podemos hasta cuidarlo más o valorarlo más porque lo vemos como el fruto de un esfuerzo, ¿sí? En cambio, el aguinaldo pareciera o puede dar la sensación de que como que es algo que viene de arriba, que es como un regalo, se le llama también gratificación en el sentido de que, bueno, es como un premio, ¿sí? Entonces ahí es como decimos, ah, bueno, esto me vino de arriba y entonces esto no lo voy a cuidar tanto y hay una tendencia como a gastarlo de una forma menos concienzuda o menos analítica o menos planificada, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es llamar un poquitito la atención sobre eso y recalcar que un monto de dinero siempre tiene el mismo valor objetivamente, independientemente de cómo lo hayamos obtenido. Y que el aguinaldo, que normalmente se ve como, bueno, un premio que tiene el trabajador para disfrutar y para, digamos, pasarla bien o de alguna forma también premiarse por el esfuerzo del año, eso nos hace entrar como en una inercia de, bueno, todo el año no administro bien mis finanzas y a lo mejor paso estrés financiero o ciertas privaciones, pero llega el aguinaldo y aprovecho para compensar todo eso y bueno, darme todos los gustos, ¿sí? Entonces, nosotros también llamamos la atención sobre eso y recomendamos que cambiemos un poquitito de mentalidad o que desafiemos un poco esa forma, digamos, tradicional o común de pensar y veamos el aguinaldo con una mentalidad distinta, como si fuese que cada uno de nosotros, cada una de las personas, los trabajadores o las familias, son como empresas, ¿sí? Pequeñas empresas. Entonces, una empresa, luego de, bueno, de todo un ejercicio anual, puede mirar sus utilidades, ¿sí? Puede ver sus utilidades. ¿Y qué es lo que normalmente hace un empresario? Las reinvierte, ¿sí? Para hacer crecer su negocio. Hace reservas para poder tener una buena liquidez y sostenibilidad ante cualquier altibajo de la economía a lo largo del año. Y por supuesto que hay una parte también, bueno, que se dividen entre los propietarios y bueno, cada uno lo aprovecha de acuerdo a lo que quiere o lo que desea. Entonces también trasladando eso a la persona o a la familia, ver el aguinaldo como si fuese una utilidad del año, o sea, o una ganancia. Realmente, esa es la ganancia del trabajador, porque el salario a lo largo del año prácticamente se diluye en los costos de vida, muchos de ellos relacionados directamente con la actividad laboral, como la movilidad o la alimentación del día a día. Y entonces realmente la ganancia, lo que queda, digamos, libre y que nos permite crecer o que haya un cambio o un progreso entre un año y el siguiente, es ese aguinaldo, si lo vemos o siempre cuando lo veamos como una utilidad, reitero, como una ganancia, y hagamos un uso del mismo similar al que haría una empresa, reinvertir una parte, o sea, poder
decir que con parte de este ingreso podemos reforzar, por ejemplo, el valor de nuestros activos o cuidarlo haciendo mantenimiento, por ejemplo, de nuestros inmuebles, la casa, poner al día los impuestos de algún terreno, poner a punto, por ejemplo, el vehículo. Eso es cuidar los activos. Inclusive hay activos que podemos adquirir desde pequeños montos, como cuotas partes de un fondo mutuo, por ejemplo, que ya es invertir parte de ese aguinaldo. Aparte también sería interesante que lo podamos reservar para gastos extras o gastos que salen un poco del presupuesto normal que se dan dentro del primer trimestre del año, como pago de habilitación del vehículo, mencioné, por ejemplo, tema de impuestos y también lo que serían los gastos del año escolar, ¿sí? Otra parte, sí, por supuesto, podemos destinarla al disfrute. También eso es sano desde todo punto de vista, es sano para la economía, es sano para el bienestar integral de la persona, pero que no sea todo el aguinaldo lo que lo gastamos en, digamos, en simplemente en pasar bien, sino que sea una porción. Y no olvidarnos también de que es una buena oportunidad en caso de que tengamos deudas atrasadas, ¿sí? De ponerlas al día, aprovechando este aguinaldo para no seguir arrastrando estos atrasos a lo largo del año entrante. Y si estamos al día con todas las deudas, igual podemos mirar si hay alguna que ya quedan una o dos cuotas nada más para cancelarse. Y cancelarlas, aprovechar para cancelarlas de manera de empezar el año nuevo también con menos carga de cuotas, o si tenemos algún tipo de beneficio por adelantar cuotas de préstamos que pueden ser más largos, pero que podemos tener algún tipo de descuento de intereses por estos adelantos, también considerar. Entonces, resumiendo, sería el aguinaldo, no es solamente un premio o un regalo que recibimos a su vez para premiarnos a nosotros disfrutando y dándonos todos los gustos solamente, ¿sí? Sino que también podemos verlo con una mentalidad más de empresa, como si las personas y familias fuésemos pequeñas empresas, verlo como una utilidad, como una ganancia del año, y como toda empresa, lo que hace es reinvierte parte de esas ganancias, parte de las reservas, eh, parte también puede aliviar su pasivo, que sería lo que mencionaba de disminuir deudas, ponerlas al día o cancelarlas en caso de que ya quede poco. Y por supuesto, sí, una parte destinarla a ese disfrute esperado y merecido. Y no destinarlo solamente a una cosa que sería el gasto o el disfrute, incluso la parte que vamos a destinar al gasto, hacerlo de forma planificada, poder decir, bueno, esta es la parte del aguinaldo, este es el monto de mi aguinaldo que voy a destinar a estos gastos, entonces quiere decir que voy a elegir esto, esto y esto, de a lo mejor de una lista que tenemos de cosas que queremos o de deseos para el fin de año, bueno, elegir, filtrar, priorizar también, y no solamente teniendo en cuenta lo que decíamos antes, que es sano para nuestras finanzas, lo que vos mencionabas, para organizar distintos aspectos de ellas, el hacer un buen uso de nuestro aguinaldo, sino también tener en cuenta que puede ser la única oportunidad que tenemos en el año para darle un impulso a nuestra salud financiera, ¿sí? Ya sea disminuyendo deudas, aumentando ahorros, realizando inversiones. Porque a lo largo del año muchas veces se nos hace cuesta arriba. También sería interesante que a lo largo del año también tengamos una disciplina, un orden, que podamos practicar el ahorro y tengamos, digamos, una planificación. Pero sabemos que eso no siempre es fácil empezar a llevarlo a la práctica, aunque no es imposible. Pero el momento del aguinaldo sí que es un momento único y estratégico que no deberíamos desaprovechar para poder tomar esas decisiones inteligentes que impacten positivamente en nuestras finanzas personales y familiares.